Bueno, mi nombre es Javier Gandía, yo soy licenciado en física, me dedico a la física profesionalmente, soy investigador en un centro de investigación público, que se llama CIEMAT, que es el centro que reúne a la investigación en energía en general, aunque yo me dedico a las energías renovables. Una buena pregunta que no voy a contestar es por qué un licenciado en ciencias físicas se dedica a dar cristología. Es un misterio, como hay otros en la naturaleza que no tienen solución fácil, ¿verdad? Ese tampoco. Si os parece, vamos a empezar con la presentación de la guía docente, que todos podéis encontrar en Moodle. Yo voy a decir algunas generalidades y las cuestiones de decisión de cuándo vamos a presentar los trabajos y todo eso lo vamos a dejar para la tutoría, que es la hora de tutoría de 8 a 9, porque tengo mucha materia y no me quería entretener demasiado con esto. Bueno, los datos generales de la asignatura ya los conocéis. Se trata de una asignatura de 4 créditos, 30 horas, distribuidas en 6 sesiones de 5 horas, que serán en sábados por la tarde, según tenéis en el programa. Mi correo electrónico no es el de la secretaría, no les bombardeéis a ellos, es javier.gandia@ftweb.es. La descripción del curso. Bueno, pues este curso en realidad es una introducción a la cristología. Yo no pretendo hacer otra cosa que introduciros a la cristología. Profesores hay de 3 clases. Los buenos, que son los que cuentan menos de lo que saben, los malos, que cuentan más de lo que saben, y luego estamos los demás, que contamos justo lo que sabemos, ni más ni menos, ¿vale? Así que yo estoy en esa categoría con vosotros también aprendiendo sobre la cristología. Los objetivos, pues los objetivos son capacitarnos para desarrollar una comprensión robusta de Jesucristo. Todos los que estamos aquí, que tenemos un trasfondo eclesial, tenemos una comprensión de Jesucristo y una vivencia personal. De lo que se trata aquí es de que esa comprensión sea robusta, es decir, que cuando me la ataque alguien, yo sepa mantenerla en pie, ¿verdad? Porque uno cree realmente bien aquello que es capaz de mantener en pie, ¿verdad? Lo que no somos capaces de mantener en pie, pues lo estamos creyendo un poco regular. Por supuesto, cristología es la asignatura más importante. Claro, que los demás profesores también dirán eso, pero ellos no tienen razón, yo sí. La cristología es la asignatura más importante. Casper decía que la profesión de fe, Jesús es el Cristo, resume toda la fe cristiana, y la cristología es la conceptualización de lo que significa esa expresión. Jesús es el Mesías. También en otro libro de teología de Busto se puede leer esto. Así pues, la cristología consiste en explicar la frase Jesús es el Cristo. Y como a su vez esta frase es el centro de la fe cristiana, la cristología es el centro de la teología. Es decir, lo que pensemos sobre las demás cosas de la teología van a depender de cuál es nuestro concepto de Cristo. ¿De acuerdo? Por eso la pregunta central del Evangelio de Mateo, todos sabemos cuál es. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vale? Así que todo lo que pensemos sobre las demás cosas van a depender de cómo expliquemos la frase Jesús es el Cristo, la confesión de fe Jesús es el Cristo. Y por tanto es la clave de toda la teología. Si tenemos una mala cristología, tendremos una mala teología. El plan de la asignatura es este. Hay 6 sesiones, pero tenemos 7 temas. La propedéutica, que son los conocimientos preparatorios básicos para el estudio de la cristología. Esta parte quizá a alguno le va a parecer que me extiendo mucho en ella y que es una parte muy pesada, pero como decía un poeta inglés, hay gente que nunca aprende, como yo. Hay gente que nunca aprende porque todo lo comprenden demasiado pronto. Entonces hay que comprender las cosas despacio para entenderlas bien, y la cristología sobre todo. Así que yo me voy a detener mucho en los capítulos 1 y 2, precisamente para que sentemos las bases y luego vosotros podáis volar por vuestra cuenta y leer los libros y manejaros con mayor soltura. Después vamos a ver el tema 2, Jesús recordado, cuya tesis principal es lo que dice Dume en su libro. Las tradiciones evangélicas ofrecen un retrato de Jesús claro, tal como era recordado por sus discípulos, porque hasta ahí puedo leer. Y el tema 3, Jesús venerado, también tiene una tesis principal, que es la que sostiene Hurtado en su libro Señor Jesucristo, y es que desde muy pronto, sorprendentemente, para un entorno judío,
Desde muy pronto Jesús fue objeto de devoción y asociado a Dios de una forma muy chocante. Después los capítulos 4 y 5 son en los que vosotros vais a trabajar más en vuestros trabajos de lectura, y la presentación que haréis, que es la cristología histórica, es decir, una introducción a cómo se ha comprendido el concepto de Cristo a lo largo de la historia, y el capítulo 5, Jesús en misión, pues es el qué y el por qué y el cómo de la misión de Jesús. Ahí vosotros me ayudaréis más. Después en el tema 6 haremos una visión de la cristología en el Nuevo Testamento, y hay 3 partes. Primero, los diferentes enfoques cristológicos del Nuevo Testamento, así es que en el Nuevo Testamento hay varias corrientes de pensamiento. Y por un lado está la teología sinóptica, que más o menos comparten Mateo, Marcos y Lucas, la teología joánica, que encontramos en el Evangelio de Juan y también en el Apocalipsis y en algunas de las epístolas. También la teología sinóptica está en el libro de los Hechos. Pero luego está la teología paulina y está la teología del libro de Hebreos, que es muy sustancial, y luego pues lo que encontramos en las epístolas menores, por así decir, como son las de Pedro y las de Santiago. Entonces, vuestro trabajo final consistirá en estudiar un libro o una asociación de libros y presentar la cristología implícita o explícita que aparece en ese libro. Los temas 6.2, los títulos cristológicos y la reflexión sobre algunos pasajes emblemáticos correrán a mi cargo, ¿verdad? Y entonces veremos, si tenemos tiempo, pues los capítulos 1 a 4 de Mateo, Jesús e Israel, Filipenses, humillación y exaltación de Cristo, Hebreos, Jesús como sumo sacerdote, Juan 7 y 8, Jesús el Mesías como portador del agua y la luz mesiánicas, y el Cristo preexistente de Juan. Y en el capítulo 7, que será más cortito, trataremos de hacer una síntesis teológica de todo lo que hemos visto. Trataremos de ver cómo podemos aplicar eso a nuestra vida y a nuestro entorno, ¿verdad? Y veremos estos 2 conceptos, amistad con Cristo y la trilogía cristofanía, cristoterapia y cristología. Si tenéis alguna pregunta sobre esto... Una pregunta, ¿el trabajo del libro, el libro lo podemos coger nosotros? ¿O? No, llegaremos ahí. Llegaremos ahí. Digo, si tenéis preguntas sobre esta parte, yo os ruego que las apuntéis y las vemos después al final, porque si no, me voy a poner nervioso de invertir demasiado tiempo en esto y no empezar la clase ya, ¿vale? Bueno, en cuanto a el tiempo de trabajo está ahí, lo podéis mirar, tampoco merece la pena que me extienda demasiado. En cuanto a las sesiones, ¿cómo se va a distribuir el contenido? Pues hoy pretendo ver la introducción, que es esto en lo que estamos, y las primeras 2 unidades didácticas del tema 1. En la segunda sesión veremos la tercera unidad didáctica del tema 1 y el tema 2. Y en la sesión 3 habrá una parte teórica que expondré yo sobre los temas 3 y 4 y una parte práctica que expondréis vosotros, como ahora os diré, que será la defensa de las fichas de lectura del tema 4, que se corresponden con la asignación segunda y cuarta de la guía didáctica, me parece. Bueno, si habéis entrado en el Moodle y habéis visto ahí brujuleado con los documentos, yo creo que está suficientemente explicado. En la sesión cuarta también yo diré algo así introductorio, algún coletazo que nos quede del tema 4 y algo de introductorio sobre el tema 5, pero el fundamento de lo que vamos a explicar será la defensa de la ficha de lectura vuestra, que haréis de la asignación quinta, me parece que es. La sesión quinta es teórica, yo os pondré esos 2 puntos del tema 6 que os he mencionado, el 6.2 y el 6.3, y en la sesión sexta tendremos la presentación del tema 7, que es un poco más breve, la defensa de los trabajos de investigación y el examen final. El examen final, no os asustéis, porque será un examen de preguntas de respuestas alternativas que dicen examen tipo test, que yo nunca lo he entendido por cómo decir un examen tipo examen, ¿no? Porque un test es un examen tipo examen, no, un examen de preguntas alternativas, ¿vale? Y tendréis como media hora para hacerlo y haré una cosa razonable para que sea razonable. Luego, si no es razonable, pues ya os despacháis cuando valoréis al profesor y le ponéis a caer un burro. Bien, las asignaciones escritas. Yo he calculado lo que dice la guía de la facultad sobre el número de páginas que hay que leer, hay que asignar de lectura a los alumnos en función de que uno esté en grado o esté en máster. Así que para empezar, en la sesión... Bueno, esta me voy a rectificar. Si en vez de que entregarlo en la sesión 2 lo queréis entregar en la sesión 3, también me vale. ¿Vale? Pero yo os recomendaría que como son menos páginas, lo fuerais haciendo. Así que entre las sesiones 2 y 3 deberéis entregar las asignaciones escritas. Hay 2 artículos, el 1 y el 3, y hay un libro muy corto, que es este, de Descubrir a Jesús de Nazaret,
del que, pues como veis, esto se lee en hay menos. Hay que echarle un ratico, pero ya está. Luego, los dos libros fundamentales sobre los que van a ir vuestras exposiciones son el libro de Thyssen y Merz, que es un manual que se titula El Jesús histórico, que es este tocho, del que vosotros vais a tener que leer 4 capítulos, o del 8 al 11 o del 12 al 15, ¿vale? Ahora veremos cómo lo repartimos. Y luego, el libro en el que nos vamos a basar para la teología, para la cristología histórica es este, de González de Cardenal, que es un autor católico. Yo he intentado, lo explicaré, que no estudiemos para todos los temas al mismo autor, porque así pues vamos variando y tenemos un poquito de... Entonces, de este tenéis que leer los capítulos 4, 5 y 6. Y luego la asignación sexta es la cristología de Oscar Cullmann, una lástima que falleciera antes de escribir el segundo volumen, porque esto en mi opinión es oro en paño. Y de este tendréis que leer el prólogo, la introducción y el capítulo 3, no todo el libro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? La extensión de las fichas de lectura, en las que, como se dice por ahí en la guía didáctica, tiene que haber una parte que sea un resumen de lo que dice el texto y luego un compendio de las ideas principales. Eso es lo que yo quiero. Un resumen de lo que dice el texto, una primera mitad del trabajo, y luego un resumen de las ideas principales, en las que podéis poner vuestros comentarios. Pues esto lo veo así, lo veo así. Tienen que tener una extensión entre, como mínimo, 2 páginas, que para lecturas breves puede ser suficiente, 2 o 3 páginas, y para lecturas más extensas, pues podéis llegar hasta 10 o 12, como os sintáis libres, ¿vale? Bueno, la idea, resumiendo, vais a tener un número, ¿vale? El 1, el 2, el 3. Entonces, según ese número, pues vas a tener que presentar un trabajo de investigación sobre un libro o varios libros. Por cierto que eso no lo he mencionado. He puesto Mateo, Marcos, Juan, Lucas me lo he saltado, porque vamos a ver la cristología de Hechos, que tiene cierto parecido. La idea es que entre todos podamos ver todas las corrientes teológicas del Nuevo Testamento. Después Hechos Romanos, Efesios y Colosenses, las pastorales, o sea, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, después el complejo 1 y 2 de Pedro y Santiago y Apocalipsis. La idea es que cada uno va a presentar un trabajo con la cristología implícita o explícita que hay en el libro o en el conjunto de libros que le toque, y además va a defender 2 porciones de todo el conjunto de lecturas que tiene que hacer, ¿vale? Esa es la idea. Bien, el aprendizaje del curso, pues nada, lo que ya he dicho más fundamental es que los temas del 1 al 3 y del 6 al 7 serán más bien expositivos por mi parte, y los temas 4 y 5 serán más bien participativos. Vosotros los vais a exponer a los compañeros, ¿vale? En cuanto a que podáis construir vuestros propios apuntes, si habéis visto, uno de los documentos que he dejado en Moodle es el temario desarrollado. La idea, ya sé que lo he puesto muy tarde en esta ocasión, pero para las otras sesiones tendréis el temario desarrollado con bastante anticipación, para que cuando luego vengáis, vosotros tengáis una guía y podáis hacer vuestros propios apuntes al respecto, ¿vale? Y luego, pues claro, tenéis que hacer un esfuerzo de leer comprensivamente la literatura. Claro, estos libros... A ver, una cosa sobre los libros. Estos libros no son de Editorial Vida ni de la Casa Bautista de Publicaciones, ¿vale? Eso quiere decir que estos autores son libres de pensamiento, no están atados a ninguna doctrina denominacional, ni confesional, ni nada que se parezca. Estos autores son los autores que yo he estimado más convenientes para que comprendamos cuál es el debate actual o cuasi actual, porque lo último que han publicado ayer ni me lo he leído yo ni ningún otro profesor del seminario. Pero bueno, ¿en qué estado está el debate actual sobre la cristología? Que yo recomiende a estos señores no significa que yo esté de acuerdo con ellos en todo lo que dicen, ni vosotros tampoco. Pero tenéis que saber por qué no estáis de acuerdo. Y entonces habrá cosas que diréis, hombre, pues este tío tiene razón. Otras que diréis, ni de broma. Y otras que diréis, bueno, esto me lo voy a pensar. ¿Vale? Pero hay que aprender a hacer ese diálogo con la literatura teológica y no tenerle miedo, ¿verdad?
Y no sé qué otra cosa iba a decir, pero seguramente era poco importante, así que la pasamos. En cuanto al trabajo de investigación, pues ya os lo he dicho, tendréis que extraer la cristología implícita o explícita que hay en el libro que os toque, o en el complejo de libros que os toque, y contármelo, ¿vale? Contarlo resumidamente. Y lo que no quiero es que me hagáis un resumen del Evangelio de Mateo, ni qué dice el Evangelio de Mateo sobre el matrimonio. No. ¿Cuál es la cristología del libro? ¿Cómo presenta ese libro a Cristo? Todo lo demás no me interesa. Vosotros, para hacer el estudio, pues seguramente tendréis que hacer quién escribió el libro, para qué lo escribió, a quién iba dirigido, todo eso, pero eso es el principio. A mí me interesa la cristología. ¿Qué imagen de Cristo nos proyecta cada libro del Nuevo Testamento? Que no son igual, no son idénticas. Son, eso sí, concordantes y son coherentes, pero no son idénticas. Entonces tenéis que hacer el esfuerzo de ver qué es lo singular de cada autor. Entonces, la propia presentación tiene un valor del 20% y el texto que presentéis del 80%. Bueno, esto es cómo se reparten los puntos. Entonces, en el caso del examen final, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el examen final y el trabajo final es 60%. Eso quiere decir que el examen vale un 30%, el trabajo vale otro 30%, de ese 30% del trabajo, el 20% del 30% es la presentación, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, aquí estamos valorando el examen y el trabajo con un 60%, un 30% cada cosa. Ahora, del trabajo de investigación, de lo que es la nota del trabajo de investigación, que serán 3 puntos, de esos 3 puntos, el 20% dependerá de cómo sea la presentación y el 80% de esos 3 puntos dependerá de lo que el texto, de cómo sea el texto, de consistente. Vale. La asistencia a clase ya sabéis que es obligatoria y el que no venga, pues tiene una merma en los puntos que se dan por asistencia. Aquí tenéis la hoja de firmas, que debe ser esta. Es que podéis ir firmando. Luego, las sesiones escritas, según la norma, si se dan con más de 7 días de atraso, pues no se puntúan. Si alguien se va a retrasar, que me lo diga con tiempo, que no me lo diga el día anterior, ¿vale? El requisito es aprobarlo todo para que se pueda hacer la media. De todas estas cosas hay que tener con lo menos un 5. Y la solicitud de revisión de las notas tiene que hacerse en un plazo de 7 días, según la norma. Bien. En otro de los documentos que hay en Moodle, que le he llamado adenda del tema 1, ahí he puesto todo el material, bueno, todo es una palabra muy grande, ahí he puesto material que yo no voy a impartir en clase, pero que yo creo que es interesante y necesario que leáis, por tanto es de lectura obligatoria. La primera parte es la misma bibliografía, pero con unas claves al lado. Y bueno, lo que os decía, para los capítulos 1 y 2 vamos a utilizar el libro de Teyssen y Merz y sobre todo este, que es mi autor favorito, James Dunn, que lamentablemente falleció en 2020. Es un autor, si no lo recuerdo mal. Este es el primer volumen de 4 volúmenes, uno de los cuales es doble. O sea que es una obra para tirarse ahí la vida entera leyendo. Fundamentalmente este, pero también el libro de Teyssen y Merz. Para el capítulo 3, como ya os dije, utilizaremos el libro de Larry Hurtado, Señor Jesucristo, la devoción a Jesús en el cristianismo primitivo. Para el capítulo 4 utilizaremos básicamente el libro de González de Cardenal, que es el de Cristología. En el capítulo 5 otra vez utilizaremos el libro de Teyssen y Merz. Para el de Cristología del Nuevo Testamento, no solo, pero fundamentalmente el libro de Oscar Cullmann. Y para el capítulo 7, el que ya he mencionado, de González de Cardenal, y de Humberman, Cristología. Aparte de eso, os he traído también este libro que se llama Redescubrir a Jesús de Nazaret, que es un resumen de este tocho, ¿vale? Entonces yo, para no hacer leer el tocho, os voy a hacer leer 2 capítulos de aquí, para que veáis qué bueno soy y ya vayáis valorándome bien. Y luego un libro que a mí me ha gustado mucho, que es un poco antiguo porque es del 62, es Palabras desconocidas de Jesús, de Joaquín Queremías, que bueno, hace un listado completo de todas las palabras atribuidas a Jesús que no están en los evangelios canónicos, ¿verdad? Que están fuera. Ahora lo veremos.